hermano, te das cuenta que estamos entrando en un momento muy delicado. Hay cosas que no puedo decir a través de cámaras porque, como ustedes ven, ustedes sabrán, antes de que pueda subir a YouTube o antes que pueda subir a una red social, primero lo verifican qué es lo que estás hablando. Y nosotros estamos encerrados aquí nada más, pero si viéramos diferentes países que están lanzando ya misiles, que están lanzando ya submarinos y tantas cosas, nos meteríamos más a la presencia de Dios porque sabemos que Cristo viene ya más pronto. Y cuando tú te das cuenta y volteas a la parte de la derecha y la parte de la izquierda, no está tu hermano que vino el domingo, no está tu hermano que vino porque la Biblia dice que el amor de muchos, por eso que el Señor quiere hablarte hoy del enfriamiento espiritual. Según de Timoteo 1:5, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, trayendo a la memoria la fe, no, ¿qué cosa? No fingida, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tome asiento. Algo que Pablo le hablaba directamente a Timoteo y le decía: hey Timoteo, lo que tienes que cuidar es ¿qué cosa? Tu fe. Timoteo, tienes que cuidar tu fe porque no sabes todo lo que va a venir. El enfriamiento espiritual llega cuando ya la fe está decayendo, porque las ganas de servir siempre las vas a tener, las ganas de hacer algo siempre, pero cuando ya tu fe decae, vamos a hablar eso detenidamente. Entonces pasa que lo que dice Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, la fe que tienes que tener no tiene que fingir, no tiene que decir, sí creo en Dios, pero en tu corazón no es así. Hay personas que cuando muy bien nos hablaban, cuando pasaban adelante, cómo oraban y declaramos y creemos en Dios que hace eso, pero cuando estaban en sus lugares, hey Timoteo, tu fe no tiene que ser fingida, porque Dios se acuerda cómo fue tu abuela, porque Dios se acuerda cómo fue tu madre, y yo te aseguro que tú también eres así. No debemos descuidar el fuego de Dios que hay en nosotros. Recuerda que el fuego no se apaga de repente, se apaga poco a Tenemos que tener en claro que el enfriamiento espiritual no viene de la noche a la mañana, es algo que viene sutilmente, que tú no te das cuenta luego. No es que hoy día tengo ganas y al otro día no, y un día amo a Dios y no, viene lentamente. Por eso que Proverbios 24, 33 al 34, y aquí te vas a dar cuenta en qué paso estamos, hermano. Proverbios 24, del 33 al 34. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, así dice la Biblia. Poniendo mano sobre mano otro poco, ¿para qué cosa? Para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Poco a poco va a venir tu cansancio, poco a poco va a venir tu enfriamiento. Y este es el proceso diabólico que Satanás quiere hacer. Que vengan cristianos, pero que vengan cristianos que están fríos. Y en Génesis habla claramente cómo trabaja Satanás. Exactamente en Génesis 3. Satanás no va de frente a decirte lo que tiene que decir. Va muy sutilmente. Y quiero que usted lo lea conmigo. Génesis 3, del 1
al 5. Miren cómo trabaja Satanás, hermano, y muchas veces ha trabajado así en nosotros. Pero la serpiente era, ¿qué cosa? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿cómo le dijo a la mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo empezó Satanás a hablar a la mujer, ¿eh? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Satanás a Eva? ¿Qué es lo primero que dijo Satanás a Eva? Come de ese árbol, desobedece a Dios. ¿Así le habló Satanás a Eva? Desobedece de una vez, que estás perdiendo tiempo. Porque, ¿no sabes qué le dijo Satanás? Con que Dios te ha dicho que no comas de ese árbol. Con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol, de este árbol. Esa es la pregunta que Satanás le hizo a Eva. Y esa pregunta le hizo, ¿qué cosa? Pensar a Eva. Satanás era muy astuto. Y si le diría, Eva, come de ese árbol, aunque no importa que Dios te... No. Satanás era muy astuto. Lo primero que tengo que hacer es meterte la duda. Le estaba diciendo, entonces, estaba dudando, entonces Dios es malo conmigo. ¿Por qué no me da ese árbol? Tiene razón, ¿no? ¿Por qué Dios me ha dicho que no coma ese árbol? Sí, ¿verdad? Nunca me he puesto a preguntar eso, ¿verdad? Dios es malo conmigo. No me ama por completo porque no me da ese árbol. ¿Qué tiene ese árbol? ¿Te estás dando cuenta cuántas dudas le ponía a Eva? Una simple pregunta. Lo primero que Satanás quiere hacerte para llevarte al fracaso es el enfriamiento espiritual y a la destrucción, en poner nuestra mente y nuestro corazón a la duda. Y ahí es donde dudamos. ¿De verdad estaré haciendo lo correcto? ¿De verdad estaré haciendo la voluntad de Dios? Claro, ¿por qué tengo que venir los miércoles al culto si es suficiente los domingos? ¿Por qué Dios no me ama? ¿Por qué sigo con este dolor? Entonces Dios no me ama, ¿no? ¿Tú quién crees que te está hablando ahí? Cuando un hermano me mira mal, ¿ves? Dios no me ama, porque si fuera el amor de Dios, todos me abrazarían, todos me amarían. Muy bien. Cuando el pastor no te llama si estás enfermo o no tienes algo que comer, ¿ves? Dios no me ama porque no se acuerda de mí. Satanás lo que hace es ponerte la duda y preguntarte, ¿y por qué no te llama tu pastor? Ay, seguro hay cosas más importantes que yo. ¿Y por qué el hermano no me visita? ¿Y por qué? Satanás lo que va a hacer es preguntarte y ponerte en la duda. Se va sutilmente, con insinuaciones, no va a hacer dudar si estamos haciendo lo correcto o no. ¿Por qué sigues esperando la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo ya vas? Y hay gente cuando pasa administración dice, no, pastor, es que voy años orando por esto. ¿Y por qué lo dices?
Porque te está entrando ¿qué cosa? ¿O no? Porque tú confías en el Señor. Y tú no te agarres la promesa que dice es al tiempo que Él quiere y yo voy a seguir confiando. Y es más, predicamos una vez de parte de Dios que no importa lo que venga, siempre tenemos que seguir ahí buscando a Dios. ¿Por qué estás esperando la voluntad de Dios? Haz lo que tengas que hacer, hazlo de una vez. No es que yo oro y siempre el Señor me respalda y me dice qué es lo que tengo que hacer y estoy esperando lo que Dios tiene que decirme. Hágalo nomás, estar esperando. ¿Verdad, no? ¿Por qué tengo que estar esperando? Voy a hacerlo. Que se tardó demasiado. O quizás no está oyendo porque... Ok. O quizás en la iglesia estará Dios o no está Dios. No sé. Lo que tengo que decir yo a esas preguntas es: vete de mí, Satanás. Vete de aquí. Eso es lo que tienes que hacer cuando te vengan esas preguntas. Vete de mí. ¿Qué hubiera dicho si Eva hubiera dicho: ¿sabes qué, Satanás? Vete, no quiero escucharte. ¿Qué hubiera pasado? No pecaba. Pero muchos de nosotros hemos sido influenciados por esas voces de nuestras mentes. Vete de mí, Satanás, no tienes parte y suerte en mi vida. ¿Te das cuenta? Lo primero que Satanás hace es una insinuación diabólica. ¿De verdad crees que eso es? ¿Y de verdad? ¿Y por qué Dios no te ha dicho eso? ¿Cómo trabaja Satanás primero para tu enfriamiento con una insinuación diabólica? ¿Y por qué el pastor tanto dice eso? ¿Y por qué el pastor dice? ¿Verdad, no? ¿Te has puesto a pensar y esto que lo otro? María cuando ungió a Jesús lo pensó. Dijo: después, ¿qué será de mi vida? Y me valorarán y me dirán eso, me levantarán a su mano derecha. ¿Pensó eso María? No. Y cuando escuchamos las insinuaciones de Satanás, ¿cómo sigue trabajando Satanás en el punto número 2? Tomamos una mala decisión. Una vez que nos dice, no, ya estamos con la duda, estamos así, ¿no? En el versículo 6 de Génesis dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces cuando Satanás comenzó a hablarle, la mujer comenzó a verlo, que era qué cosa, delicioso, ¿verdad? Muy bien. La mujer fue seducida por Satanás. Le dijo: ¿por qué tienes que hacer eso? Míralo bien. Mira. La mujer fue seducida por Satanás para tomar decisiones incorrectas. Y además muchas veces cuando has separado tu ofrenda, ya no se ve mucho eso, porque ahora lo hacen en pleno culto. Dame un lapicero, hermana, un lapicero, un sobre. No piden: hermanita, por favor, un sobre, me voy a llevar a mi casa, voy a orarlo y voy a poner mi nombre bonito. ¿Por qué tienes que ofrendar? Si no ofrendas tienes más, piensa, ¿verdad, no? Sí, tienes razón. ¿Y por qué tienes que hacer las cosas? Si apoyas en esto, ya no ofrendes, ya no diezmes, estás apoyando, es lo mismo, ¿verdad, no? Y tomamos malas decisiones. Decidimos equivocadamente. Tomó el fruto y no solamente lo tomó, ¿qué hizo? Lo comió. Y no solamente lo comió, desobedeciendo a Dios y agradándose a sí misma, porque dijo: este se ve delicioso, ese fruto le agradaba. ¿Qué cosa? ¿A quién le agradaba ese fruto? A ella misma.
¿verdad? No, ese fruto se ve bien delicioso. Le agradó a ella misma y por lo tanto desobedeció a Dios. Nosotros somos seducidos por Satanás para tomar una decisión incorrecta. Siempre Satanás pone en tu mente como cristiano una sola frase, y esto muchas veces ha pasado: no vayas al culto, no vayas a la vigilia, ya no vayas al ayuno, suficiente que vayas el miércoles, ¿verdad? No, sí tienes razón. Y esa decisión, ¿quién la toma? Uno mismo. Una vez el Señor me dijo: ¿sabes qué? Voy a sanar a tal persona en la vigilia. Y el Señor así me habló fuertemente: y vas a hacer esto. Y cuando vengo a la vigilia, le pregunto: ¿ha venido tal persona? Me dijo: no. Es que Satanás trabajó ahí para que no venga, para que él tome una mala decisión, porque Satanás sabía también lo que iba a pasar ese día con él. Entonces él te va a decir: no vayas al culto, no busques de Dios, no ofrendes, ya no diezmes, o haz lo que... Pero la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y cuando no hacemos lo que es agradable a Dios, quiero que leas conmigo Santiago 4:17. Santiago 4:17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa? Pecado. Le es pecado. Usted y yo toma la decisión de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Satanás te puede hablar, Satanás te puede seducir, te puede insinuar tal cosa, pero usted y yo somos los que tomamos la decisión de amar a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero hay gente que muchas veces escucha la insinuación diabólica y lo hace tal como Satanás lo dijo. Y eso lo ves en sus oraciones: pastor, he orado y no duro más de 5 minutos. Pero aquel que está enamorado de Dios, aquel que busca a Dios, no puede parar de orar, no puede parar de buscar a Dios, no puede parar de cerrar sus ojos, no puede parar de agradecer a Dios. Pero aquel dice: no, pastor. Uno toma la decisión, pero Satanás siempre, con esa insinuación que escuchaste, te va a hacer que tomes una mala decisión. Una vez que escuchaste su insinuación, que tomaste una mala decisión, el tercer punto, ahí donde viene el enfriamiento espiritual. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto lo hemos predicado un día. ¿Saben qué? Venías a la iglesia, hacías las cosas, trabajabas mucho, pero en ti ya no había ese amor. Cuando dejamos el primer amor en nuestras vidas, viene el enfriamiento espiritual. ¿Cómo, pastor, que viene el enfriamiento espiritual? Como bien te nombraba, ya no hay lectura bíblica. La Biblia queda como un adorno en casa. Lo saca solamente los miércoles, los domingos. Ya no hay oración. Ya no hay oración familiar. Y es más, hasta llegamos a no valorar el servicio. Llegamos a menospreciar el servicio. Bueno, todos los domingos tengo que cantar, todos los domingos tengo que tocar, todos los domingos, o todos los... Malaquías 3:14, quiero que lo leas en esta noche. Habéis dicho:
Por demás es servir a Dios. ¿Así dice la Biblia? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y qué andaremos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Saben lo que decía esta gente? Por demás es servir a Dios. Ustedes saben que como servidores, los que bien sirven en alabanza, en otro ministerio, en danza, como están los adolescentes, venimos una hora antes en el culto. Venimos, algunos que quieren orar más, vienen hora y media antes del culto, y es un esfuerzo extra que hacemos para Dios. Entonces, cuando viene el enfriamiento espiritual, ¿qué voy a estar viniendo más temprano? Mejor vengo exacto al culto. Empieza a las 7, vengo a las 7. Empieza a las 5, vengo a las 5. Muy bien, Satanás está trabajando bien en tu vida. ¿Para qué estamos sirviendo a Dios? Así como decía, ¿qué estamos ganando guardando su ley? ¿Qué es lo que gano yo? En pocas palabras, lo que decía esta gente en Malaquías. ¿Usted lo ha leído ahí? Habéis dicho, por demás es que sirvamos a Dios. ¿Qué aprovecharé que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová. Y que andemos orando y clamando. ¿Qué vamos a aprovechar? Mira cómo Satanás ha trabajado primero con una insinuación, diciendo, ¿ves? ¿Qué está ganando viniendo a los cultos? Deberías en esta hora estar trabajando, deberías estar haciendo otras cosas en casa. Sí, ¿no? Los domingos es suficiente, ¿verdad? Y con escuchar eso tomamos una mala decisión y viene el enfriamiento espiritual. Y ya no le das el servicio que antes le dabas. Y ahí es donde vienen las quejas. ¿Te quejas de qué cosa? Del ministerio. Ay, ¿para qué el pastor me ha puesto acá y me ha puesto acá también? ¿Te quejas de qué cosa? De los responsables. Ay, que la hermana hace y la otra no hace. Y comienzas a quejarte. Te quejas de tu pastor. Ay, que el pastor no es nada como el que era antes, porque el antes sí me escuchaba, me brillaba, y esto que el otro. Y este pastor como que no es mucho. Te quejas de tus hermanos. Mira ese hermano, mira el otro hermano. Y te comienzas a quejar. ¿Por qué te quejas? Porque hay enfriamiento espiritual. Y no te has dado cuenta que el primer problema radica que ha dejado el primer amor. Porque una persona que es enamorada de Dios, que tiene ese amor a Dios, ¿qué pasa? No ve los defectos de los demás. Nunca te han dicho ahí alguna vez cuando te enamoraste, oye, pero esto así, ¿qué le has visto? ¿No? Y te dice, es que lo que pasa es que está, ¿qué cosa? Está enamorada, pues, ¿no? Y no se fija no se fija como es acá, como no, está enamorado. Y así cuando uno se está completamente enamorado de Dios, oye, la hermana no ha venido, ¿no? Lo hacemos igual, hermanos. Oye, el hermano ha hecho, ¿no? Lo hacemos igual, hermano. Porque está enamorado. Oye, pero está viendo, esa persona que está enamorada no ve eso. Porque está enamorado completamente de Dios. Oye, pero ¿podríamos hacerlo? Sí lo hacemos, hermano. Y ese enfriamiento espiritual poco a poco va apagando el fuego de su corazón. Un cristiano frío es un cristiano desmotivado. Es un cristiano apagado, que viene a la iglesia por venir, que viene a la iglesia ya y así. Un cristiano estancado, que no encuentra el ánimo, ya no viene con ánimo. Ya, hermana, ¿qué hacemos? ¿Qué se va a hacer hoy día? A ver, yo corto, yo hago esto, yo hago el otro, y ya. ¿Qué hacemos, hermana? Algo tenemos que hacer para Dios. Ya no le damos lo primero a Dios. Es más, le damos hasta lo que sobra a Dios. Cuando usted, no sé, recibe una bendición, primero muchas veces voy a pagar esto, voy a pagar el otro, voy a pagar el otro. Uy, me quedó esto. Esto lo daré en ofrenda. Y no voy a poner diezmo, voy a poner ofrenda. Ok. Malaquías 1:8. La Biblia dice lo siguiente. Malaquías 1:8.
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Le estás dando lo primero a Dios? Lo primero que haces cuando te levantas es agradecer a Dios gracias Señor por la vida, gracias Señor por este día. Oye, tengo que levantarme temprano, ya tengo que hacer esto, y tengo que cocinar esto, y tengo que hacer... ¿A qué hora le diste lo primero a Dios? ¿A qué hora le diste lo primero a Dios? Y muchas veces ya la gente ya no le da lo primero a Dios. Los cristianos ya no le damos lo primero a Dios. Una iglesia fría es una iglesia que poco le importa la venida de Cristo. Piensa que toda la vida vamos a estar aquí sentados. Piensa que toda la vida vamos a estar aquí escuchando la palabra de Dios. Pero Cristo viene pronto. Y nunca digas, no me hablaron de esto, no me predicaron del enfriamiento espiritual, no me predicaron que cuando escuchaba insinuaciones de Satanás y tomaba malas decisiones, venía el enfriamiento en mi vida. Lucas 12, 35 al 40. Lucas 12, 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor, ¿qué cosa? Regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿qué cosa? Velando. Y hay gente que ya tiene planificado no venir a la vigilia desde ahora. Bienaventurado que tu Padre te encuentre velando. Él no va a venir a las 4 de la tarde. Él no va a venir después de tu trabajo. Él no va a venir un domingo. Bienaventurado si te encontró velando. Has podido tener una vida muy mala, pero ahí estabas en la vigilia. Señor, perdóname, ten misericordia de mi vida. Y ahí viene tu Padre. Uy, ven. Bienaventurado si te encontró velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuánto tiempo serviste allá en la tierra, no? Y servías y nadie se daba cuenta que servías. Nadie se daba cuenta que muchas veces no podías caminar y venías igual a cantar, a danzar, a predicar. Y venías igual a limpiar la iglesia. Igual cuando se tenía que cargar los parlantes para hacer campañas, tú cargabas y nadie se daba cuenta, no te veían. Y Jesús dirá: ahora me toca servirte a ti. Hay gente que esto no lo entiende, hay gente que... Pero aquellos que sirven de corazón saben que eso pasará. Y ahí dice la Biblia: y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, que dice: bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá.
A la hora que no pensé, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Está entendiendo? Y usted tiene que estar, yo, Señor, tengo que ser consciente con mi servicio, tengo que ser consciente con lo que hago, porque tú vienes pronto. Uy, gloria a Dios, hay una vigilia el día viernes, en la puerta se le va entregando el programa. Uy, gloria a Dios, me han puesto acá para alabar. Uy, no sabes, Padre, cómo te voy a alabar, porque falta que en plena alabanza tú vengas, Señor. Pero ¿cómo te voy a alabar? ¿Cómo voy a danzar, pastor, si no hay piano, no hay guitarra? No. Oye, hermanos, cuando empezaba en mi ministerio, a mí me dieron el instrumento, el bombo. Y yo ahí en el bombo hacía redobles, todo, y me gozaba ahí. Y los hermanos como que me miraban raros. Hermanos, si no se toca el bombo, si nomás, uno nomás. Y yo pensaba que era una batería y le daba. Y así tiene que encontrarte tu Padre. Ahí en plena alabanza, cantarle a mi Padre. Porque no sé, capaz este momento ahorita mismo viene mi Padre. ¿Y cómo estoy yo ahora? Un cristiano frío, espiritualmente, no tiene en mente su regreso, que Cristo va a venir pronto. Dice, no creo, hermana, que venga Cristo todavía. Así también, oye, Satanás te va a decir, así también dijeron en el 2020, en el 2012, ¿te acuerdas? Y esto, sí, no creo que Satanás, sí tiene razón. No creo que Cristo venga. Si no tienes dentro de tu mente, es porque hay un enfriamiento espiritual, hermanos. Su mente está en los afanes de este mundo, en los placeres, en la diversión. Uy, ¿verdad? Mañana qué cocino, mañana qué esto, no sabes si va a vivir mañana. O por ejemplo, hoy día tenía mucho trabajo que hacer, y me entró una debilidad muy fuerte que no pude ni pararme. Está mi esposa de testigo, que no puedo mentirme. Le digo, mire, tengo que hacer mucho trabajo y no puedo pararme, le dije. Y me paraba y me echaba de nuevo. Y sentía mucha debilidad. Es que el Señor me quería concentrado 100% en su mensaje. Es la única forma que a veces nos podamos controlar un poco de tanto estrés, de tanto trabajo, ¿no? Entonces, y no tenía fuerza de pararme. Y ella estaba orando. Señor, siempre haz tu voluntad en nuestras vidas, siempre. Y un cristiano frío va a estar más ocupado en los afanes. Y que voy a hacer esto, y hay que cocinar, y que en la mañana, que vamos a llevar desayuno, que de lonchera. Oye, ¿y en qué momento te detuviste? Te dijiste, Señor, Padre, gracias. O, Señor, gracias por este día. O gracias, Señor. Como que no le importa mucho la venida de Cristo. Cuando predica, no predica conscientemente, predica algo que normalmente le puede agradar a los demás, o que se escuche bien, y no predica conscientemente. No le den la importancia al servicio. No le den la importancia, no es consciente al servicio, porque ahí hay un enfriamiento espiritual. Hay una hermana que me dice, pastor, por favor voy a venir un poquito tarde. Por favor, pastor, esto que lo otro. Amén, hermana, qué bueno que haya eso en tu vida. Qué bueno, hermana. Ora para que siempre haya eso en tu vida. Ora, hermana. Ora. Porque hay otro hermano que dice, pastor, por si acaso ya viajé. No le he dicho, ore por mí. Ok. No le importa la venida de Cristo, no sabe si va a venir Cristo. No, normal. El domingo me aparezco y todo bien. Y cuando escuchas las insinuaciones de Satanás, tomas una mala decisión, viene el enfriamiento espiritual. ¿Saben cuál es el cuarto punto? Es que muchas veces la gente vuelve atrás, comienza a retroceder, comienza a hacer cosas que hacía antes de conocer a Cristo. Por más que esté en la iglesia, comienza a hacer cosas que antes, cuando no conocía a Cristo. Según de Pedro 2, 20 al 22. Según de Pedro 2, 20 al 22.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, así dice la Biblia, ciertamente si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son, ¿qué cosa? Vencidos. Su postrer estado viene a ser, ¿qué cosa? Peor que el primero. ¿Te has de acordar algo? ¿Te acuerdas cuando Jesús liberó a alguien y decía, bien, tranquilo, que esté bien limpiecito en mi casa, que yo voy a volver, ¿qué cosa? Con 7 espíritus más. Por eso que dice la Biblia aquí, habiéndose escapado de esos pecados, pero retrocede de nuevo, dice que va a hacer cosas, ¿qué cosa? Peores. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Te estás dando cuenta? Es que Satanás ya trabajó anteriormente. Primero lo que hizo es insinuarte. No te dijo de frente a lo que tengas que hacer, te insinuó. Luego comienzas a tomar malas decisiones. Luego de esas malas decisiones entra el enfriamiento espiritual. Y cuando entra el enfriamiento espiritual ya no hay temor. Comienza a hacer las cosas, ¿verdad? Pero puedo ir a la iglesia, el pastor no se va a dar cuenta. No pregunta qué es lo que hago. Voy a hacer esto y el otro. Muy bien. El enfriamiento espiritual siempre te va a llevar a alejarte de Dios. Posiblemente no de la iglesia, porque y hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a dejar de venir a la iglesia? ¿Qué van a decir los hermanos? Por ahí alguna vez has escuchado eso. Quizás, posiblemente no de la iglesia, pero sí de Dios. Podemos seguir congregándonos, hasta seguir sirviendo, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Por qué Dios dijo, este pueblo de labios me honra? Porque la iglesia, la congregación adoraba a Dios, alababa a Dios y oraba y clamaba a Dios. Qué bonito y cómo se escucha. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué cosa? Está lejos, porque en su vida diaria no hacen lo correcto, no hacen lo íntegro delante de Dios. Puedes servir a Dios, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Ningún cristiano que se enfría y se aleja de Dios sigue viviendo igual, sino que son enredados al pecado cada día más y terminan destruidos por la consecuencia de sus propios pecados, porque estás así como estás por tu pecado, porque te enredaste. Hace un momento hablamos de las quejas, ¿verdad? Cuando ya está en un enfriamiento espiritual, ya comienzas a hablar mal de tu hermano, quejarte que todo está mal. Pero yo quiero evitar eso en mi vida. ¿Cómo evitar eso? Lo que tengo que hacer es que no permitir que Satanás me engañe. No tengo que permitir que Satanás me engañe. Santiago 4, 7 al 8 dice lo siguiente. Santiago 4. Santiago 4, del 7 al 8. Dice, someteos pues, ¿a quién tengo que someterme yo? Así dice la palabra. Lo primero que tienes que hacer es someterte a Dios. Resistir al diablo, y cuando tú te sometes a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
tengo que ser consciente de estar en todo momento acercándome a Dios, buscando a Dios, someterme a Dios, obedecer lo que Dios quiere. Y van a venir las tentaciones, van a venir las Satanás va a comenzar a insinuarte algo. No. Vete, Satanás, yo solamente escucho la voz de mi Padre. Y Satanás te comienza a hablar, ¿no? Pero ¿estás seguro que así va a ser el evento de los niños? Que quieres a toldo, que quieres bendecir a los niños. ¿Estás viendo la economía? ¿Estás viendo? Satanás, no te escucho a ti. Así como mi padre nos proveyó para el aniversario, así también nos va a proveer para los niños. Y usted siempre tiene que confiar en la voz de su Padre. Siempre, si Satanás siempre te va a comenzar a meter dudas. ¿Ves? Mira, no tienes. Y esto que lo otro. Satanás, ¿sabes cuántas veces mi padre en último minuto me bendijo? Así que no te conviene ni hablar conmigo. Porque yo tengo seguridad en que mi padre nunca me abandonó. Nunca me dejó. Uno de los fuertes consejos que Pablo le dice a Timoteo está en el versículo 6 del capítulo 1 de 2 de Timoteo. Aquí fue directo Pablo cuando le habló a Timoteo. 2 de Timoteo 1:6, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo. Por lo cual, ¿qué cosa le dice Pablo? Te ordeno, dice, te aconsejo, porque el que va a tomar la decisión, ¿quién va a ser? Tú, Timoteo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes lo que le dice a Pablo? Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, porque yo sé que también se está apagando. Así que avívalo rápido, Timoteo. Te aconsejo por tu bien. Como bien se le dice a algunos hermanos, es un consejo. No podemos obligarte a nada. Es como decir, hay gente que dice, es que yo no voy a la iglesia porque me obligan a esto. No, nadie te obliga a hacer nada. Tú tomas la decisión de hacerlo. Aquí te aconsejamos que es correcto hacer esto, el otro, pero la decisión la tomas tú. Te aconsejo que hagas esto. Pablo le dice bien claro a Timoteo, te aconsejo que avives el don de Dios, que avives el fuego. Y hay un estado que se llama la hipotermia. Algunos conocen, yo no conocía tanto del término, así que poquito estudié de la hipotermia. Es el descenso de qué cosa? El descenso de la temperatura corporal, ¿no? Cuando poco a poco, ¿no? Va descendiendo. Por debajo de los 35 grados, por lo que leí. Pero lo peligroso de la hipotermia es que no es de inmediato, es poco a poco. La hipotermia no parece, bueno, estoy caliente y al rato estoy frío. No, sino que es poco a poco, de forma gradual. Y a veces ya lo reconoces cuando es tarde, cuando ya sientes, y es más, hasta no te puedes mover, ya lo recién te diste cuenta. En el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. El enfriamiento espiritual no es algo que se dé inmediatamente, no se da inmediatamente, sino que es algo que poco a poco va ocurriendo en nuestras vidas. Por lo cual muchos cristianos no se dan cuenta. No te das cuenta que estás frío espiritualmente. Claro, pastor, si el miércoles me vio en el culto, ¿verdad? El domingo también me vio en el culto, ¿verdad? Estamos fuego, pastor, estamos fuego pentecostal. Haz lo que dices tú. Y pasa que nos damos cuenta porque estamos congregando, nos damos cuenta, somos servidores. ¿Cómo un enfriamiento espiritual? Soy servidor, si vengo a la iglesia.
o hasta pastores en la iglesia. Pero todos nosotros podemos pasar un proceso de enfriamiento espiritual y no lo hemos reconocido, como hace un momento hablábamos. Es por eso que el apóstol Pablo le recomendó, ¿verdad? Le recomendó a Timoteo, le dio un consejo a Timoteo, le dijo: hey Timoteo, de nada te va a servir que hagas tantas cosas si vas a estar apagado. De nada te va a servir que hagas tantas cosas que no tengas el fuego dentro de tu vida. No permitas, Timoteo, que entre el enfriamiento a tu vida. No lo permitas. Porque nadie de nosotros está excepto a experimentarlos. Nadie puede decir: no, pastor, a mí que va a llegar el enfriamiento. Yo paro puro fuego, pastor. Nadie de nosotros está excepto a experimentarlo. Así que tenemos que avivar el fuego de Dios. Por eso que Pablo aconsejó a Timoteo: por si acaso tu abuela Loida estaba así, tu madre igual, y ese fuego también tiene que permanecer en tu vida. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar ese consejo que Pablo le dijo a Timoteo. Tenemos que tomarlo en nuestra propia vida. Tenemos que tomarlo en nuestra propia vida. Y lo primero que tenemos que hacer para avivar el fuego y reconocer el enfriamiento espiritual en nuestras vidas: pastor, ¿cómo puedo reconocer que hay enfriamiento en nuestras vidas? ¿Cómo lo reconozco? Sí, yo me he dado cuenta que muchas veces Satanás ha sido sutilmente hablando a mi vida. Es más, he tomado malas decisiones. También, sí, pastor, reconozco tantas cosas, pero hay algo que me puedo dar cuenta: cómo está mi vida personal. Por la forma que vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia. Y eso no lo digo yo, hermano, lo dice el Salmo 101, versículo 2. ¿Cómo sé que estoy fuego o estoy frío? En el Salmo 101, versículo 2, te va a decir la palabra lo siguiente. No te lo digo yo, te dice la palabra lo siguiente. Salmo 101, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón, andaré en medio de ¿dónde? Así dice la Biblia. Estamos hablando personalmente. ¿Cómo estás en tu hogar? ¿Cómo estás tratando a tu familia? La forma en que vivo con mi familia es un buen termómetro para evaluar mi vida espiritual. El día lunes, mi hermana me dice, en realidad al grupo familiar nos dice: ¿sabes qué? Es el cumpleaños de mi hija, todos están invitados. Y estamos en familia y estamos para apoyarnos siempre. Y me dice: ¿sabes qué? Voy a hacer una tortita nomás. Por favor, vengan así nomás. Y estaba en nuestro corazón. En mi corazón puse: ¿qué pasaría si cada uno da algo pequeño? Si nos juntamos, hacemos algo grande. Entonces mi sobrino dijo: yo voy a dar tal cosa, yo voy a dar tal cosa, voy a dar tal cosa. Y entre todos dimos algo. Y cuando vimos la mesa, estaba llena. Entonces le dije a mi hermana: no va a llegar, no va a alcanzar el espacio, porque la casa de mi hermana es librería, taller y sala. Entonces no iba a alcanzar el espacio. Entonces le dije: ¿sabes qué? En mi casa. Y lo hicimos. Y ahí es donde se muestra el poder de la unidad. ¿Cuántos de nosotros también, si hubiera unidad entre hermanos, y haríamos grandes cosas?
Y ahí se muestra cómo estás, cómo demuestras el amor hacia tu familia, cómo le hablas a tu familia, cómo te estás comportando delante de tu familia, no delante de la iglesia, porque delante de la iglesia es, wow, la hermana tal, wow, el hermano tal. No, en tu casa. ¿Qué pasaría si voy a tu casa y le digo a la hija de la hermana tal, ¿y cómo es tu mamá? Ay, pastor, si tú supieras cómo mi mamá, si tú la conocieras de verdad, en la mañana ya se pone con mi papá, cantan serenata los dos ahí. Todos los domingos tiene que comprar sartenes nuevas. Si tú supieras, uy, pero en la tarde, a las 4:30, cuando baja a la iglesia, por favor no me molesten, y baja con su Biblia, pastor. Muy bien. Y se iría a otra casa y así. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo vivimos en nuestro hogar y cómo tratamos a nuestra familia? Usted tiene que dar buen testimonio en casa también. Ese es un termómetro que ellos puedan decir, wow, papá, ¿cómo has cambiado? Mamá, ¿cómo has cambiado? Gracias, papá. Gracias, papá. Sí, porque yo me acuerdo cómo eras, cómo renegabas de todo. Y mira cómo ahora ya estás tranquilo, en paz. ¿Cómo has cambiado? Es un termómetro que Dios te pone. Claro, porque en la iglesia nos mostramos íntegros, nos mostramos buenos. Nadie se muestra en la iglesia, yo soy así, que esto, que el otro. No. En la iglesia nos mostramos íntegros. Pero mantenemos esa integridad en casa. Mantenemos nuestro cristianismo en casa. Es que, pastor, ellos son seculares. Pastor, esto que lo otro. Hija, por favor, baja el volumen de tu música, hijita. Yo no soy no comparto eso. Yo sé que algún día te vas a entregar a Cristo y esto que lo otro. Ya, mamá. Ay, que baja la música, esto que el otro. Yo soy la dueña de acá. Esto que el otro. Si no te voto ahorita, te voto porque te voto. ¿Cuándo va a venir a la casa de Dios esta mujer cuando le predicas? ¿Cómo? Entonces ahí te das un termómetro personal. ¿Cómo está tu vida? Si estás en el fuego, estás enfriado. O son personas que son cristianos en casa, cristianos en la iglesia y mundanos en casa. Ahí es tu termómetro. La respuesta sincera a esa pregunta nos daremos cuenta si estamos en enfriamiento espiritual, alguna relación sincera con Dios. Es que no le digas esto que lo otro, y así nomás, está bien. ¿Sí, no? Tiene razón. No, yo tengo que ser íntegro también. La pereza y el desgano por las disciplinas espirituales. Cuando hay pereza es porque hay, ¿qué cosa? Enfriamiento en nuestras vidas. Proverbios 24, esto lo he leído varias veces, y quiero leerlo de nuevo. Proverbios 24. ¿Cómo sé que hay, qué cosa? Enfriamiento espiritual en mi vida. Es porque hay pereza, es porque hay desgano. Proverbios 24, del 30 al 32, dice lo siguiente: pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Dice que cuando pasó por el campo habían espinos, la cerca estaba destruida y el hombre no hacía absolutamente nada. Y cuando lo vio, el hombre que cuenta la Biblia es que lo tomó como consejo, lo tomó para aprender. ¿Saben qué pasa? Que al igual que ese hombre perezoso, al igual que ese hombre que dijo, un día más que esté así, más bien que las espinas sean los cercos, para que no entren. Oye, ese cable que está ahí, ¿cuántos años tiene?
ahí sí está. Es más, me sirve para colgar algo a veces. Al igual que el hombre perezoso, que ha dejado su cerca de piedras que se destruya, así muchos cristianos hemos descuidado nuestra cerca espiritual, el de buscar a Dios, el de protegernos. Es decir, hemos dejado nuestro devocional, hemos dejado nuestra oración. Antes, qué bonito hacía mi devocional en la mañana, antes de trabajar, antes de hacer tal cosa. Qué bonito hacía mis ayunos personales, qué bonito, y esto que lo otro. Y no hay nada más, y no hay bendición más grande. Un segundo. Y no hay bendición más grande que un ayuno personal. Una hermana en un ayuno personal dijo: Señor, límpiame. Entonces, consciente de lo que le ha dicho el Señor. Y cuando comenzó a decirle eso, como no pudo parar y comenzó a hasta tal hora. Tiene que limpiarte al Señor, pero hermana. La Biblia dice: pedir y se dará. Y estás pidiendo algo espiritualmente. Señor, sáname de esto. Señor, quítame rigor. Señor, esto y el otro. Entonces hay gente que ha dejado su devocional, su ayuno personal, su vigilia personal. ¿Cuánta gente hasta se internaba en la iglesia buscando de Dios porque sabía la necesidad que tenía? Así como ese hombre que ha descuidado su cerca y que los espinos han crecido, así hay gente que ha dejado su devocional, su tiempo de intimidad con Dios, por medio de la lectura bíblica, por medio de la oración. Lo ha dejado, ya no lo hace. Si te preguntara hoy, hermana, ¿qué leíste hoy en la Biblia? Y para que se escuche bien: pastor, he leído el Salmo 23. Okay. Hermano, ¿qué leíste? He leído el Salmo 91. ¿En realidad te hiciste eso? ¿O estás descuidando tus disciplinas espirituales? ¿Por qué estás descuidando tus disciplinas espirituales? Por la pereza, por el desgano. Gente que antes venía antes de las 4 de la mañana a orar, ahora viene a las 4 en punto, 4:20, no dicen nada cuando vienen tarde, y vienen a las 4 y se van a las 6, y cuando bajan la escoba ya los hermanos ya no están ya. Entonces todo eso están descuidando. Entonces el primer termómetro es cómo estamos haciendo en casa, cómo estamos con nuestra familia. Lo segundo es el enfriamiento espiritual en el caso de el desgano, la pereza a nuestras disciplinas espirituales. El tercero, ¿qué cosa es? El aumento de nuestras quejas. Aumenta tu queja y disminuye tu agradecimiento. Cuando aumenta tu queja y disminuye tu agradecimiento. Números 14, del 1 al 3. Números 14, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volveros a Egipto? Ese pueblo, por más que veía la gloria de Dios, por más que veía el respaldo de Dios, siempre había quejas en su boca. Siempre que se quejaban el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía
razones para estar agradecidos por Dios. El pueblo de Israel tenía razones porque ellos vieron con sus ojos cómo se abría el mar y pasaron por ahí. Oye, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se acuerdan? Gracias a Dios y gracias a Dios, ¿verdad? Tenía razones para estar agradecidos. Habían sido rescatados de la esclavitud. Dios les dio maná de comer. Cuando tenían calor, le ponían una nube. Cuando tenían frío, era fuego. Cuando tenían sed, Dios les daba agua. Y Él estaba guiándolos siempre. ¿Y saben qué pasa? Tenían muchas razones por agradecer a Dios. Pero en lugar de agradecimiento en su boca, había, ¿qué cosa? Quejas. Seguramente en el desierto había mucho calor, pero sus corazones estaban fríos delante de Dios. Ahora te pregunta Dios en esta noche: ¿tienes motivos para estar agradecidos con Dios? No me respondas. Pregúntate tú mismo: ¿tienes motivos para estar agradecidos con Dios? Seguramente tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios, pero posiblemente en nuestras bocas estamos como el pueblo de Israel. Aún hay quejas. Aún hay quejas. Esa amargura, esas continuas quejas son un síntoma que estamos fríos espiritualmente. Pues un corazón con un corazón que cree en Dios está en continuo agradecimiento. Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por esto, Señor. Oiga, toda la vida esto y esto. ¿Y hasta cuándo? Ok. Siempre hay un buen motivo para agradecer a Dios. Siempre hay un buen motivo para agradecer a Dios y adorar a Dios en medio de la dificultad. Señor, si estoy en medio de esta dificultad, es porque tú me estás probando, Señor. Y así, Señor, voy a salir en victoria. Una de las cosas que estamos fríos espiritualmente es que nos sentimos sobrecargados y nos sentimos cansados. Y eso, muchos han escuchado, ¿no? Bueno, en el caso mío, cuando tomé el pastorado, aún no escucho eso, pero antiguamente se escuchaba: es que tengo que ir de paseo porque me siento muy cargado. Pastor, me voy a ir a la Costa Verde para descansar un poco. ¿Ok? Mateo 11:28 dice lo siguiente. Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué me siento cansado y cargado? Es porque hay un enfriamiento espiritual y no voy a mi Padre. Muchas veces el ministerio que tanto amamos se puede volver hasta cargas, se puede volver hasta cansado. ¿Qué? Tengo que venir a ensayar, tengo que venir a hacer esto una hora antes, y ya no hay esa pasión, sino se vuelve ¿qué cosa? Una carga. Tengo que estar ensayando en mi casa también, pero ya es suficiente. ¿Ok? Y te das cuenta que eso es un enfriamiento espiritual. Y ya se llega a sentir una carga. Tengo que estar parado media hora ahí antes también de ser ujier. Muchas veces no es que nuestros ministerios no sea la voluntad de Dios, sino que el problema es que no estamos atendiendo al servicio de Dios con todo nuestro corazón. Estamos viniendo a Él con cargas. Estamos viniendo a Él con nuestras propias fuerzas. El enfriamiento espiritual viene al no buscar, al no tener una comunión con Dios. De ahí arranca todo. Cuando usted no tiene una comunión con Dios personal, le va a llegar el enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual viene
Cuando no buscas a Dios en comunión, poco a poco las cargas de la vida nos harán sentir cansados y sobrecargados. Y poco a poco vendrá el desánimo y la frustración. Avivemos el fuego, hermano, y renovemos nuestras fuerzas, como dice Isaías 40:29. La palabra de Dios dice en Isaías 40:29: Él da esfuerzo a quien, al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado. Tengo que tomar ese consejo que Pablo le dio a Timoteo: aviva el fuego, aviva el fuego. Hoy es tiempo de servir a Dios con mucha más pasión.